A finales de los años 30, un camión de 6 ruedas esperaba en el patio de la fábrica de Morris Commercial en Atherley Park, Birmingham. La cabina no tenía puertas. El parabrisas estaba dividido en secciones que podían plegarse hacia adelante. Detrás del conductor había 2 bancos de madera, instalados a los lados de una sencilla caja de carga. Allí viajaban los hombres encargados del cañón y parte de su equipo. 4 de las 6 ruedas recibían la fuerza del motor mediante los 2 ejes traseros. Bajo la cabina, oculto a simple vista, había un cabrestante capaz de recuperar otro vehículo o de ayudar a colocar una pieza de artillería en su posición. Nada en aquella máquina parecía especialmente militar. No tenía blindaje, torreta ni orugas. A primera vista, solo era un camión comercial pintado para el ejército. Sin embargo, aquel vehículo aparentemente común terminaría remolcando cañones británicos por Francia, el desierto del norte de África, las montañas de Italia y las carreteras del noroeste de Europa. Siguió fabricándose incluso cuando un modelo más moderno ya estaba entrando en servicio. La razón era sencilla. Durante una guerra, un ejército no puede trabajar con los vehículos que espera recibir algún día. Tiene que trabajar con los que realmente llegan a sus unidades. Su designación era Morris Commercial, CDSW. Fue una de las máquinas que ayudaron a transformar la artillería británica, todavía marcada por la época de los caballos, en una fuerza verdaderamente móvil. La necesidad de un vehículo semejante había aparecido mucho antes de la Segunda Guerra Mundial. Durante la Primera Guerra Mundial, los caballos movieron la mayor parte de la artillería de campaña británica. Podían avanzar sin combustible y superar ciertos terrenos que detenían a los primeros camiones. Pero también necesitaban alimento, agua, descanso, atención veterinaria y miles de hombres preparados para cuidarlos. Una columna de caballos ocupaba mucho espacio en las carreteras, incluso cuando no estaba remolcando un cañón. Además, trasladar un regimiento de artillería a gran distancia era una operación lenta y complicada. Los tractores de orugas ofrecían una mejor movilidad sobre terreno roto. Vehículos como los Vickers Dragon demostraban lo que podían hacer las cadenas, pero eran caros, lentos en carretera y exigentes para los talleres. A comienzos de los años 30, con presupuestos militares todavía limitados, el Ministerio de Guerra británico tuvo que tomar una decisión práctica. Podía comprar una cantidad reducida de máquinas especializadas, o podía adaptar la tecnología de los camiones comerciales que las fábricas, los mecánicos y los proveedores civiles ya conocían. La segunda solución parecía menos avanzada, pero podía crecer con mucha más rapidez. Morris Commercial Cars fabricaba vehículos militares de 6 ruedas desde los años 20. Sus operaciones de vehículos pesados se trasladaron a Atherley Park a comienzos de la década siguiente. El nuevo tractor nació a partir de la familia de camiones de que la empresa ya producía. La configuración era de 6x4. El eje delantero dirigía el vehículo, pero no recibía fuerza del motor. Los 2 ejes traseros sí eran motrices. Esta disposición proporcionaba más capacidad de carga y más tracción que un camión convencional de 2 ejes, sin el coste y la complejidad de una transmisión en las 6 ruedas. El compromiso era evidente. Sobre una carretera firme, el Morris podía desplazarse con bastante eficacia. En barro profundo o arena suelta, las ruedas delanteras sin tracción tendían a hundirse mientras los neumáticos traseros buscaban agarre. No podía seguir a un tractor de orugas por cualquier terreno. Lo que ofrecía era otra cosa: un precio razonable, una mecánica conocida y la posibilidad de ser fabricado por empresas que ya sabían producir camiones en grandes cantidades. El Museo Nacional del Ejército Británico sitúa su introducción como tractor de artillería y vehículo ligero de recuperación en 1938. Durante la guerra, la fabricación quedó principalmente en manos de Austin y Wolseley. Entre 1939 y 1944, ambas compañías construyeron más de 12.000 unidades. La producción continuó mientras el nuevo Morris C8, conocido como Quad, sustituía poco a poco al antiguo tractor en las unidades de artillería de campaña. Aquella permanencia no fue un accidente. Un sustituto aprobado sobre el papel
no llenaba de inmediato los parques de vehículos de un ejército desplegado por varios continentes. Los cañones existentes seguían necesitando tractores. Las unidades que perdían equipos necesitaban reemplazos. Las baterías antiaéreas también requerían vehículos para mover sus armas. El viejo Morris continuó en producción porque las fábricas podían construirlo y el ejército sabía cómo utilizarlo. Bajo el capó trabajaba un motor Morris de gasolina, con 6 cilindros y una cilindrada cercana a 3,5 litros. Algunos registros de la época lo identifican mediante una clasificación británica de 25 caballos, mientras que las descripciones técnicas sitúan su potencia efectiva cerca de 60 caballos. En cualquier caso, no era un motor potente para un vehículo cargado que además debía remolcar un cañón y su remolque de municiones. Sus principales virtudes eran un funcionamiento suave, una mecánica familiar y una fiabilidad aceptable cuando recibía el mantenimiento adecuado. En una buena carretera y sin carga, podía acercarse a los 65 kilómetros por hora. La cifra era útil durante los grandes desplazamientos, pero decía poco sobre la vida real de una dotación. Con los hombres, las herramientas y la munición a bordo, además del cañón situado detrás, cada pendiente reducía la velocidad. El conjunto completo formado por tractor, remolque de municiones y cañón añadía varias toneladas al peso del camión vacío. Los conductores aprendían a conservar la inercia antes de una subida y a seleccionar una marcha más corta con suficiente anticipación. Cuando el motor comenzaba a perder revoluciones, quedaba muy poca potencia de reserva. La caja trasera podía transportar aproximadamente 1,5 toneladas. Normalmente llevaba a 6 artilleros sentados frente a frente sobre bancos de madera. Una cubierta de lona los protegía del tiempo, pero no de los proyectiles. La cabina abierta facilitaba el acceso y simplificaba la fabricación, aunque dejaba entrar la lluvia, el polvo y el frío casi sin resistencia. En el desierto, la falta de puertas permitía que la arena entrara en la ropa, los instrumentos y las partes mecánicas más expuestas. En el norte de Europa, esa misma sencillez dejaba a los hombres frente al viento y la lluvia helada. El cabrestante, con una capacidad aproximada de 4 toneladas, convertía al Morris en algo más que un simple camión de carga. Su cable podía ayudar a sacar un cañón atrapado, recuperar otro vehículo o mover la cola de una pieza de artillería dentro de una posición estrecha. La artillería no solo tenía que acercarse al campo de batalla, el cañón debía quedar colocado en el lugar correcto, recibir munición y cambiar de posición antes de que el fuego enemigo encontrara la batería. Un tractor capaz de resolver esos problemas prácticos podía ser más valioso que otro vehículo con una mayor velocidad máxima. Sobre el mismo chasis se instalaron varias carrocerías. La versión de artillería de campaña transportaba a la dotación y remolcaba el carro de municiones junto con el cañón. Otra versión fue preparada para mover el Bofors antiaéreo de 40 milímetros. También existió un modelo de recuperación con herramientas de taller y una pequeña grúa, destinado a ayudar a los vehículos dañados cerca del frente. Desde cierta distancia parecían casi iguales, pero cumplían funciones diferentes dentro del sistema de transporte del ejército. Los cañones remolcados por el Morris reflejaban la evolución de la propia artillería británica. Los primeros vehículos movieron el conocido cañón de campaña de 18 libras y el obús de 114 milímetros, ambos heredados de la guerra anterior. Más tarde remolcaron el cañón obús de 25 libras. Esta pieza combinaba un alcance útil, una buena cadencia de tiro y un proyectil versátil. Con el tiempo se convirtió en una de las armas británicas más reconocibles de la guerra. En la función antiaérea, el tractor movía el Bofors de 40 milímetros, utilizado para proteger columnas, almacenes, aeródromos y posiciones de artillería frente a los ataques a baja altura. Cuando Gran Bretaña declaró la guerra en septiembre de 1939, estos tractores cruzaron el Canal de la Mancha con la Fuerza Expedicionaria Británica. Durante meses permanecieron en Francia, en el período de espera conocido como la Guerra Falsa. Después, la ofensiva alemana de mayo de 1940 convirtió un despliegue ordenado en una retirada. Las carreteras se llenaron de soldados, refugiados, vehículos averiados y transportes tirados por caballos. Las unidades de artillería tenían que moverse, detenerse, disparar y volver a moverse, mientras a su alrededor se desorganizaban el suministro de combustible y las comunicaciones. Durante la evacuación de Dunkerque,
el ejército británico abandonó en Francia decenas de miles de vehículos y una gran cantidad de cañones. Entre el material perdido había tractores Morris. Algunos ejemplares capturados fueron reparados y utilizados por las fuerzas alemanas. La situación tenía una ironía evidente. El vehículo había sido creado para retirar los caballos de la artillería británica. Sin embargo, terminó sirviendo en un ejército que, pese a su imagen de fuerza completamente motorizada, todavía dependía en gran medida de animales para mover cañones y suministros. Para Gran Bretaña, la pérdida de material provocó una emergencia industrial. Un tractor que antes de la campaña parecía simplemente adecuado, pasó a ser imprescindible, porque ya existía y podía fabricarse en cantidad. Austin, rival comercial de Morris en tiempos de paz, se unió a Wolseley para producir el mismo diseño. Aquella cooperación mostró una de las fortalezas menos visibles de la industria británica durante la guerra. Cuando la necesidad era urgente, fábricas y empresas competidoras podían trabajar sobre un modelo común. El desierto occidental sometió al tractor a condiciones que ninguna prueba realizada en una carretera británica podía reproducir. La arena fina entraba en las tomas de aire y los sistemas de combustible. El calor castigaba a los neumáticos, los lubricantes y también a los hombres. Las grandes distancias convertían una avería mecánica en un problema peligroso incluso cuando no había enemigos cerca. Los talleres modificaron filtros, cambiaron sus rutinas de mantenimiento e instalaron equipos adecuados para el clima. Los conductores ajustaban la presión de los neumáticos cuando era necesario y aprendían que una parada mal calculada sobre terreno blando podía enterrar hasta los ejes un conjunto cargado. La transmisión de 6x4 nunca fue ideal para esas condiciones. El eje delantero sin fuerza motriz podía hundirse y el motor tenía que esforzarse sobre las superficies sueltas. Sin embargo, el Morris conservaba dos ventajas importantes. Era relativamente sencillo de reparar y existían suficientes vehículos y repuestos para mantener activas las baterías. Un tractor más avanzado servía de poco si estaba detenido, esperando una pieza especializada a cientos de kilómetros de distancia. En las unidades de artillería de campaña, la llegada del Morris C8 Quad, con tracción en las 4 ruedas, redujo poco a poco la importancia del modelo anterior. El Quad era más corto, había sido diseñado específicamente para esta función y se defendía mejor sobre terreno difícil. También ofrecía una cabina más cerrada para la dotación. Pero el cambio no ocurrió de un día para otro. El viejo tractor continuó moviendo cañones cuando era necesario. Además, muchas unidades encontraron para él una función duradera en las baterías de Bofors y en las secciones de recuperación. La misión antiaérea ligera se adaptaba bien a sus capacidades. Las dotaciones de Bofors tenían que acompañar a las formaciones móviles, ocupar una posición rápidamente y estar preparadas para trasladarse de nuevo. El tractor transportaba a los hombres, las herramientas y parte de la munición mientras remolcaba el cañón. Durante la campaña del norte de África, incluida la larga lucha alrededor de Gazala y el Alamein, estas baterías protegieron formaciones blindadas y zonas esenciales de la retaguardia. El Morris casi nunca se convertía en el protagonista de un informe de combate, pero cuando sonaba la alarma aérea, el cañón que había transportado estaba exactamente donde debía estar. Esta es la dificultad de contar la historia de un tractor de artillería. Un tanque puede ser recordado por destruir otro tanque. Un avión puede quedar asociado a una victoria en el cielo. Un tractor cumple su misión cuando no ocurre nada espectacular. El motor arranca, el cañón llega a su posición, la munición aparece a tiempo y la batería se marcha antes de quedar atrapada. Su verdadero logro consiste en repetir ese trabajo bajo condiciones que desgastan lentamente a los hombres y destruyen las máquinas. La campaña de Italia planteó problemas diferentes. Las enormes distancias del desierto fueron sustituidas por carreteras empinadas, aldeas estrechas, lluvia y barro. Las pendientes mostraban la falta de potencia del motor, mientras que las rutas angostas exigían mucha precisión al conducir con un cañón y un carro de municiones detrás. Las versiones de recuperación resultaban especialmente útiles. Un vehículo averiado en una carretera de montaña podía bloquear el movimiento de toda una columna. Una vez más, el cabrestante y los componentes mecánicos conocidos importaban más que la velocidad. En el noroeste de Europa,
los Morris que todavía seguían activos trabajaron junto a una flota cada vez más variada de quad, camiones canadienses y vehículos especializados. Para entonces, el viejo tractor ya mostraba claramente su edad. La cabina abierta y el origen comercial pertenecían a una etapa anterior de la mecanización. Pero viejo no significaba inútil. Las unidades antiaéreas ligeras, los talleres y algunas secciones de transporte continuaron utilizando máquinas que todavía podían completar la tarea asignada. La comparación con los semiorugas alemanes ayuda a comprender por qué Gran Bretaña aceptó aquel compromiso. Un gran semioruga ofrecía mucha más movilidad fuera de las carreteras y una potencia considerablemente superior. También era más caro, necesitaba un mayor esfuerzo industrial y dependía de una cadena de repuestos más especializada. Alemania produjo excelentes tractores semioruga, pero nunca en una cantidad suficiente para motorizar todas las formaciones que los necesitaban. Los caballos continuaron ocupando una parte esencial del transporte de su artillería durante toda la guerra. Gran Bretaña eligió una máquina menos ambiciosa y la fabricó mediante una base industrial más amplia. El Morris no podía cruzar cualquier terreno, pero miles de baterías tampoco necesitaban atravesar el mismo campo en el mismo momento. Necesitaban un tractor disponible de inmediato, respaldado por mecánicos y repuestos, capaz de recorrer largas distancias por carretera y suficientemente útil sobre terreno moderado. En una guerra de fábricas y logística, la cantidad también era una característica técnica. El Morris demuestra además por qué un vehículo militar no debe juzgarse únicamente por una tabla de especificaciones. Su motor de unos 60 caballos parece débil frente a tractores más sofisticados. La cabina abierta parece primitiva. La falta de tracción en el eje delantero parece un defecto evidente. Todas esas críticas son correctas. Pero también era lo bastante económico para producirse en grandes cantidades y lo bastante sencillo para mantenerse en varios continentes. Además, podía remolcar cañones, mover baterías de Bofors y recuperar vehículos dañados. Después de la guerra, muchos ejemplares desaparecieron con rapidez. Algunos continuaron durante un tiempo en servicio militar. Otros fueron vendidos para trabajos civiles, perdieron sus carrocerías originales o terminaron convertidos en camiones agrícolas y vehículos de recuperación. La madera y la lona se deterioraban con facilidad. Además, un viejo camión de gasolina con 6 ruedas tenía poco valor económico cuando comenzaron a estar disponibles modelos más modernos. Hoy solo queda una pequeña cantidad de museos y colecciones privadas, y establecer una cifra exacta resulta difícil porque algunos vehículos siguen en restauración o conservan únicamente parte de sus componentes originales. Uno de los ejemplares preservados por el Museo Nacional del Ejército Británico fue construido como vehículo ligero de recuperación y más tarde utilizado por el Cuerpo Real de Transporte. Su aspecto explica la máquina mejor que una tabla de cifras. Visto de frente, todavía parece un camión comercial. Solo al observar la parte inferior aparecen los 2 ejes traseros motrices y el cabrestante que revelan su verdadera función. Ese fue el logro principal del Morris Commercial, CDSW. No sustituyó a los vehículos de orugas porque fuera mejor fuera de las carreteras. Tampoco superó al quad que llegó después. Resolvió un problema diferente: cómo mecanizar la artillería con rapidez, a un coste razonable y en una escala que las máquinas especializadas no podían alcanzar. Remolcó cañones durante la retirada de Francia. Trabajó bajo el calor del desierto, en el barro italiano y bajo la lluvia europea. Transportó a dotaciones que llegaban cansadas, expuestas y cubiertas de polvo, pero que llegaban junto con su arma. Mucho después de que el ejército comprendiera que era posible construir un tractor mejor, las fábricas siguieron produciendo el Morris. Un sustituto excelente, si no existe en cantidades suficientes, todavía no es un verdadero sustituto. El tractor parecía común porque gran parte de su ingeniería procedía del mundo comercial. Aquella apariencia ordinaria formaba parte de su fortaleza. Gran Bretaña no necesitaba que cada tractor de artillería fuera una obra maestra. Necesitaba miles de vehículos capaces de arrancar por la mañana, llevar un cañón hasta la siguiente posición y regresar al servicio después de una avería. Eso fue lo que hizo el Morris. No de forma espectacular y tampoco perfecta,
pero con suficiente constancia para mantener los cañones en movimiento desde el comienzo de la guerra hasta sus últimas campañas. Si te interesa conocer las máquinas olvidadas que mantuvieron en marcha a ejércitos enteros, puedes suscribirte y acompañarnos en la próxima historia.